El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. Y a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento los discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad de actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús les había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Hermanos, estamos en el tercer domingo de este tiempo de Cuaresma y hoy vemos a Jesús cómo va al templo y echa de ahí, del templo, pues a los que se dedicaban al comercio. Recordemos que ese tipo de prácticas que se hacían eran necesarias. Era necesarias pues que hubiera tanto las palomas, los corderos y así sucesivamente, para ofrecer los sacrificios, los animalitos necesarios. También era necesario pues el cambiar las monedas, porque no podían entrar monedas, por decirlo así, que tenían la imagen del emperador, sino que tenía que ser otro tipo de moneda. Entonces sí se necesitaba, pero se había llegado a una exageración. Digamos que era casi como una expo ya ganadera o algo así. O sea, se llegó a un extremo. Entonces es lo que en un momento dado Jesús reprocha: no conviertan la casa de mi Padre en un mercado, porque la casa de mi Padre es casa de oración. La casa de mi Padre es casa de oración. Y con esto también Jesús les quiere quitar la idea que tienen del Mesías. Ellos esperaban como un Mesías así como muy liberador, un Mesías guerrero, un Mesías poderoso que los iba a liberar del poder, de la opresión de Roma. Pero aquí Jesús quiere también resaltar el aspecto sacerdotal del Mesías. El aspecto sacerdotal del Mesías. Destruyan este templo.
destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y efectivamente él se refería a su cuerpo, que iba a morir por nosotros, pero que iba a resucitar al 3er día. Así que Jesús muerto y resucitado es templo de la nueva alianza. El templo de Jerusalén era antes el único lugar donde los hebreos podían ofrecerle sacrificios a Dios, ya que era un centro del culto y de la vida religiosa. En el templo latía ese corazón de la alianza antigua. Este era ese símbolo vivo de la historia de la salvación y también ese signo también de la presencia de Dios en medio del pueblo. Ya decíamos que Jesús entra en este templo, sobre todo ¿para qué? Para purificarlo, es decir, para restituirle su sacralidad y con toda desviación comercial y especulativa. Esto, pues muy probablemente sucedió ahí por los años 28 y 30. Jesús también promulgó estos preceptos a su pueblo. Y aún más, él dice, yo no vine a cambiar la ley, sino a darle plenitud. Yo vine a darle plenitud a la ley. Por eso una persona que ama al estilo de Jesús cumple los mandamientos y va más allá. El que me ama cumplirá mis mandamientos. Jesús, muerto y resucitado, es ese templo de la nueva alianza. Destruyan este templo y yo lo reconstruiré. Lo reconstruiré. Y Jesús hablaba de su cuerpo, ese templo vivo. Algunas cosas prácticas que podemos tomar de esta liturgia, de este tercer domingo de Cuaresma, es, por un lado, recordar la importancia del templo. El templo, que es ese lugar donde el hombre tiene su encuentro con Dios. Mi casa es casa de oración. Mi casa es casa de oración. La casa de mi Padre es lugar de oración. Así como hay un espacio, qué sé yo, para jugar fútbol, como hay un espacio para, pues, que sea un jardín, un espacio para hacer ejercicio, para trabajar. Pues el templo es la casa de Dios y es donde nosotros podemos tener ese encuentro con Dios. Tener ese encuentro con Dios, ya que en el templo venimos a escuchar su palabra, porque a Dios se le encuentra en su palabra, a Dios se le encuentra también en la asamblea. Jesús nos dice, donde 2 o más se reúnen en mi nombre, yo estaré ahí presente en medio de ustedes. Jesús está presente en su palabra cuando leemos la Biblia. Dicen luego por ahí los protestantes, es que ustedes no leen la Biblia. Habría que decirles, oye, ¿te suena la primera lectura, que hoy fue del Éxodo? ¿Te suena el Salmo responsorial, que hoy fue el Salmo 18? ¿Te suena la segunda lectura, que es de la primera carta de los Corintios, que fue la del día de hoy?
¿Te suena el evangelio que fue de San Juan el día de hoy? Entonces, ¿de dónde sacan de que en la Iglesia Católica no se enseña la Sagrada Escritura? Todos los domingos se leen, cada domingo se lee. Pero no únicamente tenemos la palabra que está ahí presente Dios, sino también Dios está presente, decíamos, en la asamblea. Dios está presente en la persona del sacerdote y Dios está presente después de la consagración en la Eucaristía. Cristo es víctima, sacerdote y altar. Y el sacerdote hace las veces de Cristo cabeza. El sacerdote hace las veces de Cristo cabeza. San Agustín hablaba del Cristo total, que es la cabeza, que es Cristo, y el cuerpo, que somos todos. Así que en este tercer domingo, hermanos, tengamos en cuenta el templo, que debe ser una casa de oración. Decíamos en la oración colecta: Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, en la oración y en la limosna. Así que algo de que debemos de tener en cuenta en este tiempo de Cuaresma, remedio contra el pecado, es la oración. Es la oración. A eso venimos al templo, a tener ese encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre. Así definía San Agustín la oración. La oración es el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre. Venimos a tener ese encuentro con Jesús. En la iglesia también tenemos el remedio contra el pecado, el remedio contra todo aquello que nos aleja de Dios. Señor Dios, que gracias a tus celestiales remedios nos haces partícipes ya desde este mundo de los bienes eternos. ¿A qué venimos a la iglesia? A recibir esas gracias celestiales, esos remedios celestiales con los cuales nosotros ya participamos en este mundo de los bienes eternos. Dirige nuestra vida presente para que, conducidos a ti, lleguemos a la luz en que tú habitas. A eso venimos a la iglesia. Venimos a la iglesia a recibir gracias especiales. Venimos a la iglesia a recibir los remedios celestiales para que nosotros, ya desde este mundo, nos haces participar de los bienes eternos. El día que nosotros entendamos, hermanos, todos los beneficios que recibimos en el templo, vamos a estar más presentes en la casa de Dios. Bueno, ahorita los gimnasios ustedes saben que están cerrados y muchos ya ni van a abrir por la cuestión de la pandemia. Muchos ya quebraron. Y la gente iba al gimnasio precisamente para beneficios, hacer ejercicio, para estar con salud física. Pues digamos que el templo es donde nosotros venimos a hacer ese ejercicio espiritual, donde venimos a escuchar su palabra, alimentarnos a través de su palabra, la escucha de la Sagrada Escritura, pero también nos alimentamos con la Sagrada Eucaristía. Y como sabemos, para poder comulgar, pues tenemos que confesarnos previamente. A través de esos sacramentos, esos son los remedios celestiales que nos dan ya desde este mundo los bienes eternos. Es decir, es como un adelanto de lo que será estar en la presencia de Dios. Yo les insisto mucho a la gente cómo muchas veces esperan acercarse a Dios. Me decía apenas una persona en estos días que incluso le dejó instrucciones a su esposa: mira, cuando veas que ya me empiece a poner mal,
así que esté grave, tráeme al sacerdote, ya para que ya pueda morir en paz y así ya pues partir tranquilo. Y de hecho mucha gente tiene esa idea de morir en paz. Pero a ver, si tú puedes vivir con paz, es decir, participar ya desde este mundo de los bienes eternos, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no tienes una mejor calidad de vida espiritualmente hablando? Mucha gente dice, no, nadie se va a morir en la víspera, todos nos vamos a morir cuando Dios quiera. Sí, claro que sí. Pero no es lo mismo llegar con una salud deteriorada que llegar, no sé, los últimos 5 o 10 años de tu vida con hipertensión, con diabetes, con qué sé yo, con alguna parálisis, con algo. O sea, si yo puedo tener lo que se llama la medicina preventiva, la salud preventiva, pues sí, todos vamos a tener un tiempo de vida, pero qué mejor que lleguemos con calidad de vida. Lo mismo espiritualmente hablando. No esperes morir en paz. De hecho, el cielo, la felicidad del cielo, es para las personas que son capaces de ser felices aquí en la tierra. La felicidad del cielo es para las personas que son capaces de ser felices aquí en la tierra. Por eso al templo venimos a recibir esos remedios celestiales. Remedios celestiales. Y eso te va a dar paz, te va a dar mucha tranquilidad. Mucha gente, por ejemplo, ahorita ante la vacuna, pues, ¿quién no quiere vacunarse? Todos queremos vacunarnos, ¿verdad? Bueno, pues aquí vamos a un paso de tortuga, ¿verdad? Aquí en el país. Estados Unidos no sé cuántos millones ya llevan vacunados, no sé si 70 millones. Aplican 1,5 millones de vacunas al día. Aquí, en varios meses, creo que todavía no llegamos ni al 1,000,000. Ni picha, ni cacha, ni deja batear. Pero bueno, ok. Mucha gente incluso hasta está yendo al extranjero, nada más que esto que no se oiga mucho, ¿verdad? Está yendo al extranjero a vacunarse. Curiosamente, obviamente gente que tiene posibilidades. Bueno, si vean todo lo que se hace por una vacuna para no enfermarse. El día que nosotros entendamos el beneficio de los remedios celestiales, nos vamos a acercar más al templo. ¿A qué? A confesarte, ese es un remedio celestial. A recibir la Sagrada Eucaristía, ese es un remedio celestial. Jesús nos dice, el que come el cuerpo del Señor, el que come mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Y aunque muera, yo lo resucitaré el último día. El día que nosotros entendamos esto, hermanos, nos vamos a dar tiempo para venir a recibir esos remedios celestiales. Si repito, para recibir una vacuna, ¿cuántos trámites no somos capaces de hacer? Está muy bien, no digo que esté mal el buscar vacunarnos, hay que hacerlo. Si eso haces por una vacuna que te va a proteger contra el coronavirus, oye, ¿tú sabías que ya hay una vacuna que te va a dar la vida eterna? Si no lo sabes, hoy te lo digo. Hay una vacuna que te va a dar la vida eterna. Y eso se llama Eucaristía. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Y aunque muera, yo lo resucitaré el último día. Yo lo resucitaré. Ese es Dios. Eso únicamente lo puede ofrecer Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, somos esos templos vivos del Espíritu Santo. Tú y yo somos esos templos vivos del Espíritu Santo. Por eso San Pablo les decía en la comunidad de Corinto, hermanos, recuerden que son templos vivos del Espíritu Santo. Por eso su cuerpo no debe estar al servicio del pecado,
qué es el verdadero mal, ¿eh? El pecado es peor que el coronavirus y de otras nuevas cepas que puedan venir. No le tengan miedo a aquel que mate el cuerpo. Ese no le tengan miedo. Ténganle miedo a aquel que después de matar su cuerpo lleve a su alma al lugar de castigo. Hay un remedio contra el pecado. Se llama confesión. Que por cierto ahorita hay un padre confesando. Si llevas tiempo que no te confiesas, date esa oportunidad para que tengas esa paz y ya desde el hoy experimentes esos bienes eternos, eso que nos espera en el cielo, esa paz, esa armonía, esa felicidad que ya desde esta vida la puedes experimentar. Yo le insisto mucho a la gente, luego a lo que le debemos de tener miedo no le tenemos miedo. La gente anda bien espantada del coronavirus, ¿ok? ¿Y a qué te está llevando eso? ¿A acercarte a Dios? ¿A ponerte en paz con Dios? ¿A ponerte en paz con los demás? El verdadero mal se llama pecado. Por eso venimos al templo, para recibir los remedios celestiales, alimentarnos de su palabra, alimentarnos de la Eucaristía, y obviamente que hay que confesarse previamente, ¿eh? Y lo digo porque hay gente que no lo tiene con mucha claridad este asunto. Hay gente que dice, padre, a mí sí me gusta comulgar, yo sí comulgo, pero eso de la confesión, como que eso a mí no me gusta. Oye, te aviso que hay un precepto que dice San Pablo: el que come el cuerpo del Señor indignamente se come su propia condenación. Si no sabías de este precepto, de esta enseñanza de San Pablo, hoy te la digo. No te acerques a comulgar si no estás en estado de gracia. No te acerques a comulgar, porque con las cosas sagradas no podemos jugar. Un mismo alimento, ¿cómo a una persona la puede ayudar a santificarse? Pero ¿cómo si ese mismo alimento, si lo comemos indignamente, nos comemos nuestra propia condenación? Así que no hay que jugar con las cosas sagradas. Respeto a quien respeto merece. Pues pidamos al Señor, hermanos, que nos ayude a ser conscientes del lugar donde estamos, a qué venimos, a quién venimos a ver, que venimos a recibir aquí esos remedios celestiales, los sacramentos. Hoy platicando con unos médicos, ellos nos hablaban, ¿verdad?, cómo ellos como médicos pues les dan la bienvenida pues, a los niños en un nacimiento, pero también dice nos toca pues acompañarlos a lo largo de la vida y también acompañarlos pues cuando parten de este mundo. Y haciendo una analogía, los sacerdotes exactamente hacemos lo mismo. Desde acompañarlos desde el momento de un nacimiento, un bautismo, acompañarlos la primera comunión, confirmación, una boda, pero también estamos en esos momentos difíciles, como es la enfermedad y como es acompañarlos en su partida. Estamos acompañándolos en todo, en toda la vida. Así que aprovechemos, hermanos, esos beneficios que se reciben en el templo y siendo conscientes de que también nosotros somos ese templo del Espíritu Santo. Por eso, no utilicemos nuestro cuerpo para el pecado, que nuestro cuerpo no esté al servicio del pecado, que nuestro cuerpo esté al servicio de Dios, porque somos esos templos vivos del Espíritu Santo. Pues que esto nos lleve, hermanos, a ver la sacralidad también de nuestro cuerpo, y así que no maltratemos nuestro cuerpo ni el cuerpo de los demás, porque somos todos templos vivos del Espíritu Santo. Así como merece respeto el templo material donde estamos, también tu cuerpo merece respeto. No lo destruyas, no le hagas daño, no te tatúes, no te hagas daño, porque eres obra de Dios, somos obra de Dios. Que su cuerpo no esté al servicio del pecado, que su cuerpo esté al servicio
de Dios. Que así sea.